Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos almorzantes. Estamos emitiendo una fase más. Estamos ahora en este viernes 22 de mayo haciendo todo el esfuerzo para transmitir. Hemos hecho este trabajo juntos. Y bueno, están como siempre con ustedes nuestro querido amigo, el doctor Vivienda, Oscar Ruiz. Bienvenido, Oscar. Y por supuesto, nuestro querido amigo Sigifredo Rodríguez, alias el Sigi, que está siempre al pendiente de todas estas cosas. Y bueno, como ha sido la costumbre, hemos estado analizando pues todo lo relacionado con la pandemia y por supuesto sus efectos sociales. Hoy hablaremos de esos temas, hablaremos un poco de la energía, de la medición de las condiciones o lo que se llamaría la metodología para reconocer la desigualdad y la riqueza. Y pues como siempre hemos empezado con los gráficos que amablemente nos prepara siempre nuestro querido Sigi. Así es que adelante, compañero, vamos a ver las gráficas. Muchas gracias, ahí si me ayudan a comentarlos, por supuesto. Vamos a ver cómo se está desarrollando nuestro entorno. Estos son los números y gráficos que preparamos para ustedes. Recuerden, no son exactamente los que están en los portales oficiales. Para darle un poquito de mayor interés, hacemos unas proyecciones ahí medios personalizadas. Bien, la evolución de las gráficas ha sido el problema ahora con, lo habíamos mencionado, la salida de gente después de que les hicieron el anuncio de que íbamos a regresar a la nueva normalidad, a pesar de que se hizo hincapié en que no era pachanga, ¿no? No era regresar, no era descuidarse. Pues mucha gente parece que pues sí, no ha tomado las precauciones. Sí, mencionábamos el programa pasado, se ha visto mucho movimiento en las calles. Ahorita ustedes van a comentar por ahí esas cosas. Yo me voy a centrar un poquito más en los datos, buenas y malas, ¿no? Rápidamente, recordarles nuestra metodología de cómo presentamos las gráficas: 1, 2, 3, 4, 5 a 7 días. De aquí a acá, más o menos, voy a dejarme poner el spotlight para que se vea mejor. El spotlight, acá está. Estas de aquí, más o menos, son de aquí a acá los días que no resultan muy idóneos para hacernos, para construirnos la realidad de lo que está pasando, porque son días muy recientes en los cuales todavía están procesando pruebas. Pueden convertirse los confirmados en negativos o positivos de funciones, desgraciadamente. Y esto puede variar mucho. El promedio, más o menos, desde que tenemos una curva más o menos acelerada, ha sido el 40 y tantos a 50% de sospechosos que se conviertan en confirmados. Hasta eso no es tan grave. Y ya nosotros hacemos la conversión. Estas de aquí ya son con conversión, ¿eh? Ya estamos proyectando al 50%. Y es a ojo de buen cubero, más o menos, para que no se la vayan a creer o vayan a decir, en el almuerzo picante nos dijeron que ya está. No, 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 no. Son un poco aleatorias. Vamos a comentar básicamente cómo se han venido el desarrollo. Y en nuestra metodología dividimos en clusters. Otra vez lo repetimos: clúster y valle, clúster y valle, clúster y valle, clúster y valle. Y eso es como se ha comportado más o menos. Y así va a seguir. Hay una curva general, evidentemente, siguiendo todos los comportamientos parciales. Esta curva tratamos de dibujarla con estas flechas parciales que nos van mostrando en estos ciertos periodos de los clústeres cómo se comportó la epidemia en ese periodo de 4 o 5 días de cúspide más su valle. Y aquí tenemos entonces que, como ya lo habíamos dicho, desde el 12 de abril más o menos comienza la subida acelerada. Tenemos un descansillo ahí entre el 26 y el 30, parecía que las cosas se componían, y nos vamos el 4 de mayo, y entre el 1 y el 5 de mayo tenemos un acelerón terrible que nos da este pico de aquí, y después, bueno, viene una caída extraña. Esto puede ser a resultas, evidentemente, de alguna acción exógena. Puede haber sido la salida, ya lo habíamos comentado, de la salida aquella famosa al mercado de la Nueva Viga en Semana Santa, los Via Crucis, etcétera, etcétera. La buena es que tenemos este valle, esta meseta, perdón, entre el 11 de mayo, más o menos, hasta el 16 de mayo, con relativamente pocos casos por confirmar,
con lo cual puede ser bastante confiable esta información. No totalmente, todavía se va a mover un poco, puede que suba un poquitín, pero es claramente una meseta. Y en esa meseta, entonces, esa es buena noticia. Con todo y todo, que se mantenga y no vuelva a haber un acelerón, además está dentro de los días ya verificables, o sea, utilizables, no de los 4 o 5 que son nada más informativos, sino ya dentro de los que se pueden catalogar. Aquí tenemos una alerta complicada, del 21 de mayo tenemos esta subida, puede responder a lo que ustedes ya comentaban, y pues hay que estar pendientes. Por otra parte, tenemos en el caso de mortalidad, con lo cual creo que también van a retomar, Ulises, temática del lugar que le están achacando a México en el ranking hacia rajatabla mundial por decesos. Pues bueno, aquí podemos ver claramente, y son con las cifras, en el caso de las defunciones, de las lamentables defunciones, es más confiable el número que con los contagiados, porque los contagiados, por las características del virus, pueden ser complicados confirmarlos. O sea, puede ser asintomáticos, puede ser que tengan, que los hayan mandado a su casa, que tengan pocos síntomas, etcétera, etcétera. En el caso de las defunciones, no. En el caso de las defunciones es defunción y viene con Y en aún, el y aún acta de hay que defunción. verificar, acuérdate, en algunos de los casos si ese fue realmente el motivo del deceso. Digo, algunos sí estaban ya, digamos, contagiados, estaban trabajados, Así es, estaban en terapia intensiva y luego desafortunadamente fallecen. así es. Pero aún y con eso hay personas que después se les da digamos, la alta o se mueven hacia un periodo de menos intensidad y después fallecen por complicaciones previas, así que se tiene que confirmar. Pues Pero con todo bueno, y eso, cierto es que así es, así va, ¿no? va bajando. Eso sí, va bajando y tiene una constante muy clara, y no solamente de los antes de los 4 o 5 días, no solamente una muestra antes de los 4 o 5 días, sino como verán, tiene una constante por ahí desde el 24 y vamos bien en ese sentido. Bueno, y la ventaja es que se siguen teniendo equipos, se sigue teniendo también igual la capacidad de poder decir que hay instaladas las hospitales. Correcto, pues sí. Oscar. Acabado. Sí, pues nuevamente el llamado a toda la sociedad civil para que no tome a la ligera esta dinámica de la eh, zona de alerta en la que nos encontramos todavía. Estamos todavía en el color rojo de máxima alerta sanitaria, tanto en la Ciudad de México como en la zona metropolitana y en algunos otros estados de la República. Les vuelvo a recordar algunos de ellos: Baja California, Sonora, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, solo por mencionar algunos. Es importante que sigamos tomando previsiones. El hecho de que se establezca el plan para volver a regresar a la normalidad no implica que ya podamos estar en las calles haciendo compras, haciendo lo que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Te No. está subiendo un COVID a la barba, Oscar. ¿Perdón? Se te está subiendo un COVID a la barba, te digo. Ya no voy a llorar. Azótalo. Pero sí es importante. No sé qué opinión les merece, pero en lo particular sí he estado observando mucha gente, mucho tránsito circulando por las calles, más de lo habitual. No sé qué opinión te merece, mi buen Ulises Sili. Pues sí, sin duda tenemos una circunstancia en donde de verdad algunas personas han considerado que ya no hay riesgo, que se puede salir. Yo creo que debemos de volver a insistir en la recomendación de tenemos que guardar todo. En tiempos reales, con esto que nos está presentando Oscar, hay que decirlo, estamos hablando de que 15 de junio estaremos en condiciones, si respetamos las recomendaciones y la normalización en muchos de los asuntos, me refiero a en gobierno, en otras áreas, nos lo han estado insistiendo, será en agosto o septiembre, dependerá de nuestra conducta, es decir, de mantener la sana distancia, de mantener los resguardos. Se está enfermando también las gentes en sus casas y esto significa
que no se están tomando las medidas. Es decir, no es porque hayan salido al metro porque no están moviendo, o no es necesariamente porque hayan buscado tal vez algún tipo de contacto para comprar medicamentos, alimentos, etcétera, sino que alguien está descuidando y han salido y han hecho, digamos, sin las precauciones necesarias, las acciones y conductas. Valdría la pena decirlo, y qué bueno que lo comentas, que no obstante esta situación, la Universidad de Johns Hopkins ha llevado un récord, en efecto, de todos los países con el número de decesos, y relaciona que entre el primer lugar lo tiene Estados Unidos, y en el top 10, en este 10, aparece México en el último lugar, y ha sido utilizado para decir, ya vieron, vean, estamos en el número 10, y yo volvería a lo que hemos hablado de la infodemia, tener cuidado también con la información. Veámoslo desde otra perspectiva. Sí necesitamos tener información puntual, nos han estado diciendo. Ayer fue muy clara la conferencia. También hay niños que se han contaminado y desafortunadamente se contabilizaron 23 decesos en infantes. Y esto significa que tenemos que ser mucho más responsables con el tratamiento, los cuidados y las formas, porque todos, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, no embarazadas, todo lo que tengamos son susceptibles de poderse contagiar, y debemos de mantener los cuidados necesarios para hacerlo. Pero también hay que tener para poderlos atender, y no hay una fatalidad en el sentido de que sea irreversible el proceso. Jiji. Muy bien, pues sí, que el caso, coincido plenamente contigo, Ulises, en el cuidado está la limpieza del hogar, con soluciones cloradas, mantener la higiene personal, el estornudo de etiqueta, hacer las cosas con la brevedad que corresponde, es decir, no ir a darse 30 vueltas al súper, ¿no? A pasearse o a medir zapatos y demás, sino directamente lo que se requiere. Les decía la sesión pasada que los últimos datos indican que es la cantidad de la exposición viral lo que causa una mayor probabilidad de enfermedad. Pues, y esto es pues, muy lógico y obvio, ¿no? Entonces, estar mucho tiempo expuesto aunque sea a baja carga viral, pues va a generar una posibilidad de contagio. E ir a lugares donde está cerrado, donde hay posibilidades de que gente enferma no se ventile, no circule, pues también genera la posibilidad de que haya contagio porque hay una alta carga viral en espacios pequeños. Todo esto tiene que ser considerado a la hora de hacer las actividades e inclusive el regreso ahora en junio. Y eso pues depende, ¿no? Porque sí les adelanto a todos aquellos que están saliendo ahorita y que no han tenido cuidado y que relajaron, que bajaron la guardia y demás, que si el 1 de junio no hemos solventado los criterios que puso el gobierno de la Ciudad de México, como el número de enfermos y con respecto a la capacidad hospitalaria, el número de contagiados, que tenga cierto número de semanas a la baja o estable, se va a mantener en rojo como lo que mencionó Oscar, ¿eh? Así que ahí se los encargo. O sea, sí, como dijiste, depende de la disciplina que guardemos todas las personas, cómo va a resultar nuestro regreso a la normalidad. Ahora, creo que sí es importante y comentarlo, esto de la nueva normalidad, porque es algo de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, y creo que no se acaba de entender en muchos de los sentidos, que cuando hablamos de la nueva normalidad no nos referimos solamente a un calificativo a esta situación, sino de verdad a un cambio de paradigma y a una forma distinta de trabajar. Cada vez va a ser más evidente, hemos dicho que se vaya hacia la parte electrónica, pero también es más evidente que tenemos que pensar en esquemas de redistribución económica importantes. Recientemente hubo un debate respecto a la posibilidad, decían, de que Morena se metiera a través del INEGI a las casas de las personas para saber si tenían o no recursos. Cuando lo que yo creo que sí es importante, y habría que reflejarlo en estudios serios,
es conocer cómo viven los mexicanos. Y creo que hace rato que nosotros no tenemos claridad, a veces la podemos tener de cuántos somos, pero cuánto tenemos, qué es realmente de lo que se puede uno jactar. Pues a veces uno lo puede decir, no, pues tengo coche y tengo casa, es propia o no, y eso es lo que vienen en las preguntas, pero ¿qué tanta es la riqueza y en qué situación nos encontramos como para poder medir políticas de largo aliento? Y eso tiene que ver con una visión metodológica, una tarea de qué es lo que queremos y cómo podemos investigar. Comentaba yo en algún momento con ustedes que, por ejemplo, en la universidad durante mucho tiempo, en la Universidad Nacional, las chavos que ingresaban llenaban un estudio socioeconómico donde referían, por ejemplo, el nivel de ingresos y les ponían unos, digamos, parámetros de 10,000 a 15,000 o de menos de 10,000 o 3,000 a 5,000. Y te daba una noción de lo que pasaba, pero no era verificable más allá del dicho del alumno, del joven que estaba ingresando. Conforme fueron evolucionando los trabajos, se dieron cuenta que había que tener puntos de referencia que te permitieran comparar realmente esto. Entonces, por ejemplo, la pregunta empezó a ser, ¿cuántas habitaciones hay en tu casa? ¿Cuántas tienen energía eléctrica? ¿Tienes un lugar para estudiar? ¿Cuentas con estos recursos? ¿Qué escolaridad tienen tus padres? ¿A qué se dedican? Y entonces los cruces de información te permitían tener una mayor certeza del tipo de, socioeconómicamente hablando, de alumnos que estaban ingresando a la Universidad Nacional. Yo considero que hoy de verdad no tenemos esta noción muy clara. Incluso, por ejemplo, esta idea de la clase media, pues es un poco difusa, porque pues puede ser que tengan mejores capacidades de consumo, pero no necesariamente una mejor calidad de vida, o que vivan en zonas urbanas donde pueden tener mayor acceso a determinado tipo de productos, pero no por eso quiere decir que tengan una mayor cantidad de ingresos o posibilidades de mayor ejercicio de gasto. Y una de las mediciones pues estaba en el salario mínimo, que alguna vez nos exponía el propio Oscar de con qué y para qué te alcanza, y otros que tenían que ver con los lugares donde habitas y las actividades o los hábitos que desarrollas. Y creo que este es un punto sustantivo. Si algo ha demostrado el COVID es que hemos tenido pésimas formas de consumo, hábitos alimenticios completamente dislocados, capacidades nulas para atención médica, inversión muy baja en ese tipo de cosas. ¿Cuánto gasta usted en salud? ¿Cuánto gasta usted en cuidarse? Me pregunto cuántas veces va al cine o cuántas veces compra ropa, cuánto ejerce en ese gasto, y tenía que ver con otro tipo de mediciones. Y creo que vale la pena decirlo porque también se ha puesto en evidencia que hay muchas personas que viven de verdad producto de este tipo de políticas de desprendimiento en una situación en donde son trabajadores pero son no asalariados, es decir, no tienen sistemas de ahorro, no cuentan con seguridad social, tampoco cuentan con algún tipo de mecanismo de protección en caso de tener, o sea, me refiero, no tienen seguros u otras cosas que pudieran ayudarles. Y estas personas ahora, por ejemplo, lo podemos ver, decía yo en un momento, ¿qué está pasando con los que trabajan en el turismo? Los grandes beneficiarios, bueno, son los dueños de restaurantes, de hoteles, y el trabajador, me refiero al mesero, al señor que lleva las toallas, al trabajador que pues, mal o bien está buscando beneficiarse de algún tipo de servicio, por ejemplo, el que transporta en el personas, amigos, ustedes lo saben, no son de un ingreso fijo, ni tampoco tienen ningún mecanismo de seguridad. Y eso pareciera que, bueno, pues ni modo, ¿para qué no estudias? Y les quiero decir, está precarizado en todos los niveles el empleo. Los trabajadores de la educación, no todos tienen plaza, no todos tienen un ingreso favorable. Los que trabajamos por horas en la universidad sabemos muy bien de esto y somos la mayoría, ¿no? Y de qué decir de los profesores del Poli o de otros. La gran mayoría. Garantía, la gran mayoría, exacto. Sí, sí. Decir, claro, pues es que tienes seguro, qué bueno que das clases, das cátedra, y no saben que somos, pues básicamente, el cerca del 80% de los trabajadores de la educación, el nivel medio superior y superior, que no tenemos estabilidad laboral o que no tenemos una perspectiva de crecimiento. Pero así en todos los demás elementos y servicios. Creo que cuando hablamos de la nueva normalidad, evidentemente tendríamos que empezar a preguntarnos cosas como estas, porque la mayor parte de las personas que hoy carecen de servicios son
son los que están hoy, digamos, en el rango de no adulto mayor, pero que van a ser los próximos adultos mayores, que requerirán de apoyos y servicios como salud, etcétera, y que no necesariamente hoy cuentan. Y si además venimos con enfermedades que pueden ser crónico-degenerativas, tipo la hipertensión o desde luego la diabetes, la complicación se vuelve mayor y los servicios de salud también se podrán ver colapsados. Y no hablo de distancias muy grandes, hablo de una década. O sea, no le estoy hablando de 50 años, estamos hablando de ya próximamente, estamos en las posibilidades porque la mayor parte de las personas, este grueso de hoy que son productivos, nacieron en los finales de los 60, 70, 80, que son la gente que está en esta fase, no ha llegado a los 65 años y no están cubriendo y lo van a empezar a sumar. Y frente a eso, esa es la nueva realidad que tenemos que empezar a reflexionar. Oscar, no sé qué compartas de esto, amigo mío. Dentro de esta nueva realidad, mi buen Ulises y almorzantes, estamos el día de hoy justamente en el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica. Y esto nos hace reflexionar que obviamente los recursos biológicos... Tienes que acomodar tu cámara, Oscar, perdón. Te ves muy abajo, exacto. Ahí está. Ahí está bien. Sí. Que los recursos biológicos son y han sido y serán el sustento de las civilizaciones a lo largo de la historia. Es en este contexto que, bueno, es importante retomar y considerar que, fíjate, algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, la dieta de cerca de 3,000 millones de personas proteínica proviene de los peces o del pescado. Y cerca del 80% de la alimentación a nivel mundial se genera a través de las plantas. Y cerca del 80% de la población mundial en zonas rurales lleva a cabo sus esquemas de sanidad, de salud, mediante métodos pues ya ancestrales y el consumo de herbolaria. Es ahí donde radica el beneficio de la biodiversidad. En este contexto, el cuidado del agua, de nuestros entornos, de nuestros bosques, tenemos que tomarlo en cuenta, muy en cuenta siempre. Y creo que es un buen momento para reflexionar sobre el equilibrio de nuestra nutrición cotidiana, cómo hacemos, qué estamos aportando para el planeta, pero de aquí voy a trasladarme al espacio del bienestar común y del desarrollo humano. En este contexto, quiero comentarles que los indicadores y los medidores de bienestar económico han sido generados desde 1944 por el Fondo Monetario Internacional a través de su constitución y después del Banco Mundial. Estos índices corresponden básicamente a marcadores de carácter económico, no necesariamente a marcadores de bienestar común o de desarrollo humano. Y es por ello que debemos reconsiderar cómo nos estamos midiendo. Y si efectivamente el hecho de incrementar nuestro Producto Interno Bruto no quiere decir ni significa por mucho que estemos en mejores condiciones. Creo que el indicador adecuado es un indicador que nos permita saber que el estado de bienestar está siendo generalizado para todos y cada uno de nosotros. Y en ese sentido es un reto importante, pero creo que ya lo tenemos muy claro. Y ya es momento de cambiar, de trasladarnos a otro tipo de dinámicas que no estén necesariamente comprometidas con las políticas internacionales de desarrollo económico. Ulises. Le quisiera comentar, Sigi, si en este apartado que está señalando bien Oscar, y creo que es bastante notable, y que también ya lo medio estábamos comentando, la visión que se tiene sobre la persona, digo, el mexicano en general, y alguna vez lo platicábamos y tú lo comentabas bien, siempre se han referido a veces a grupos humanos como los sectores indígenas o los que hablan una lengua, pero también hablamos de regiones completas en el país que no necesariamente conocemos o no alcanzamos a ver. El sureste, decimos en general, el noreste, el norte, ¿no? La zona de los desiertos como la zona de las selvas. Pero esto que dice Oscar, que es muy cierto, es toda esta complejidad, esta diversidad, y los que viven en la frontera norte de la frontera sur, deberían de ser elementos que deberíamos de conocer más, y creo que no conocemos grave, ofensivo, porque tenemos gente que puede vivir en chalets enormes con una visión al mar
mar y con condiciones, y atrás de ellos en la pequeña montaña, en condiciones verdaderamente miserables, quienes viven de hacer un poco de pesca, quienes viven de hacer algún tipo de servicio. Tú que tienes esta experiencia también sociológica, ¿qué nos puedes decir, amigo? ¿Si hace falta una nueva metodología para este tipo de asuntos, para esto medir a los mexicanos? Absolutamente coincidente con ustedes, por supuesto. Que recordemos, el siglo XX viene a ser la lucha desde la irrupción del nuevo paradigma que critica a lo hegemónico, y lo hegemónico pues es el poder, es el capitalismo, el cual en el siglo XX, inclusive en los medios de comunicación, en la cultura, era proscrito decirle capitalismo, ¿no? Pues era liberalismo y todo lo que lo calificara como capitalismo, en ese sentido, pues era más bien marginal. Esas luchas por derechos humanos, por sociedad, por una sociedad más justa y equitativa, pues se implanta todo el siglo XX, insisto, desde la irrupción y desde la fractura para contrarrestarlo. El siglo XXI ya nos da una claridad sobre el establecimiento de las cosas y ya es inequívoco para todos, pues, vamos, dentro de lo que es socialmente aceptado y sobre todo académicamente aceptado, ¿no? O sea, bueno, teórica y en conocimiento. Hay desigualdad, eso ya no es un secreto para nadie, eso ya no es marginal, o sea, una opinión al respecto ya no es marginal, ya es más bien el común, ya es parte del paradigma que estamos viviendo. Y de todos modos seguimos teniendo, por ejemplo, índices, por ejemplo, como el índice McDonald's, McDonald's, perdón, en los índices de desarrollo económico. A un chontal en Chiapas, pues, ¿qué le puede significar eso? ¿Qué puedes medir con ello? ¿Qué puedes medir que tenga tostadora, refrigerador o cosas por el estilo? Entonces, sí, efectivamente, pues vamos, me llamó la atención lo que el presidente mencionó, me pareció muy acertado, aunque y trato de atajar o atajo antes de que vayan a empezar a salir los corifeos hacia rasgarse las vestiduras, por lo que dijo, en el sentido de que dijo, pues van a salir a criticar un nuevo índice de desarrollo, pero pues ya la claridad, ya está claro que lo que critican es bueno para nosotros, ¿no? O sea, lo que no les gusta es bueno para nosotros, es para la generalidad. Y tiene que ver con esto que acabo de explicar, evidentemente, ¿no? Ya no es un Oye, pero secreto. ¿te acuerdas que apenas... ¿Recuerdas, perdón, sí, nada más porque me gustaría que lo comentaras, estos personajes que se pusieron a manifestarse para que abrieran tiendas de lujo en Europa, diciendo que era parte de su libertad? Digo, para que lo puedas contrastar, me La gustaría rebelión, que ¿no? la rebelión de los pijos, ¿no? Le llamaron el video que anda circulando por ahí. Bueno, varios videos están circulando por ahí que rayaron pues, en lo grotesco, ¿no? Gente con ropa de marca y con de evidente extracción socioeconómica desahogada, salieron a las calles. En Madrid se dio el caso, pero no es el único. En Madrid salieron a cacerolear, ¿no? O sea, pues, los pocillos de aluminio que solamente su servidumbre tocaba, pues los sacaron ellos y los desempolvaron y gritaban libertad, libertad, libertad en medio de las calles y acusaban al gobierno de ser fascista y de coartarles, ¿no? Este derecho universal, en el sentido que no Al los dejaban consumo. salir al consumo, ¿no? Sí, es de verdad grotesco lo que sucedió. Y algunos analistas hacían, y yo me sumo pues también, creo que sí tienen razón, en el sentido de que en realidad fue una especie de reacción semiconsciente de estos personajes que fueron bien poquitos hasta eso, pero que esta reacción semiconsciente tiene que ver con que sienten, perciben, aunque no lo saben de cierto, que están que están peligrando sus privilegios de clase, que siempre han sido privilegiados, que están por encima de los demás, y ahora resulta que los tienen encerrados como a todos. Entonces ya no son Los privilegiados. hacen iguales. ¡Ay, qué horror! Así es, entonces es un tema cultural, así que yo comentaba, ¿y de qué sirven los millones? ¿Y de qué sirve vestir Zara? ¿Y de qué sirve vestir las mejores marcas y tener los mejores productos si no se los puedes hacer evidente a los demás que hay diferencia
entre tú y yo. Si no, no Claro. sirven para nada. O sea, tenerlos encerrados, tenerlos bajo llave, no sirve, es grotesco, de verdad, o sea, es terrible. Entonces, sí pensemos en lo que dijo el presidente, porque me parece que es absolutamente cierto, ¿no? Es absolutamente cierto. Bueno, sí, Oscar, hace poco unos wannabes, como le llaman, ¿no? Estos pretenciosos, allí en un edificio de departamentos en Santa Fe, salieron a cantar Cielito Lindo para, pues, un poco hermanarse con la clase europea y decir, sufrimos y nos vemos. Pero a este respecto, Oscar, donde hay pues un segmento de la sociedad que llamaríamos, tiene todas estas aspiraciones que pueden ser legítimas, digo, no las discuto. Hay quien quisiera ser, por ejemplo, norteamericano, hay otros que dicen que su vida no puede ser si no pudieran ir a visitar Las Vegas o Disneylandia, cosa por el estilo. Y hay otros que, bueno, pues difícilmente podrán a lo mejor conocer Chapultepec, como alguna vez recordarán ustedes en alguna experiencia, había muchachos de la prepa, ¿no? Donde estábamos que ni siquiera habían ido a Reforma y vivían en su pequeño mundo aislado. Que O sea, una globalización. los dividían, perdón por la interrupción, los dividían entre los que habían pasado el periférico y los que no. Ese es el concepto, así es el caso. Y pareciera de verdad que en un mundo tan globalizado, tan comunicado, perdemos la posibilidad realmente de una convivencia social. En esta dinámica creo que también se ha demostrado que se necesita mayor solidaridad, mayor esfuerzo compartido, mayor trabajo de mutual, dirían algunos, y de cooperativa. ¿Crees que podamos avanzar en esa ruta, Oscar, en una construcción de una también nueva cultura solidaria? ¿Será posible en este marco de lo que estamos viviendo? Sí, claro, tomar en cuenta y poner No, en porque el tú tienes filón una experiencia y la viviste, por eso quería que lo comentaras un poco en lo que ha pasado en otros países, ¿no? claro, los procesos colaborativos sin duda son importantes, los procesos cooperativos, los procesos mutualistas. Recuerdas que en 2011 tuvimos la oportunidad de estar en Argentina, en el Senado, Así generar es. algunas propuestas precisamente para fortalecer esta dinámica colaborativa y de sociedades cooperativas y de mutualistas en el ámbito de la salud, referente a otros países europeos como España, Italia, sudamericanos como Colombia, Brasil y Argentina. Y bueno, México estaba, digamos, un paso o dos pasos atrás de estos procesos. Creo que es momento de retomar esta dinámica, esta sinergia, esta experiencia generada, ponerla sobre la mesa y generar una recomposición, como estos estados, este proceso de nueva medición del estado de bienestar que está tomando el gobierno federal de manera muy certera, muy adecuada, y que si lo capitulamos con los 17 objetivos de la Organización de las Naciones Unidas, de los objetivos 2030, están puntuales en definir los 4 principales objetivos. ¿Cuáles son estos en este orden de medición que establece el gobierno federal? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar y educación de calidad. O sea, es decir, no estamos buscando el hilo negro, sino finalmente darle el peso necesario y adecuado y real y que se merece cada uno de estos espacios a través de otros indicadores que nos permiten saber de manera mucho más confiable en dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Sin duda, los procesos colaborativos, participativos, en comunión, nos permitirán trascender hacia otro estadio de bienestar, obviamente, en la vida social y en la vida del Estado-Nación como México. Ya habrá otro programa que les podré participar y platicar más a fondo de esta experiencia que sin duda fue extraordinaria. Ya lo platicaremos con calma. Y actualicémoslo, Oscar, porque creo que vale la pena. Miren, ahora ha entrado el debate y digo, queríamos que íbamos a hablar de las energías nuevas, de las energías limpias. Y habría que decirlo, hubo quien en este argumento se aprovechó de lo que también ya comentabas tú, que son los sectores naturales o el patrimonio cultural y natural de alguna región. Por ejemplo, una resistencia que generaron enorme en Oaxaca fue en la zona de la Ventosa, porque estaban interesadísimos muchos en colocar estos enormes generadores de energía eléctrica a través de la fuerza eólica. Y evidentemente pues querían instalarlos, decir vamos a hacer energía limpia, pero no necesariamente significaba mejores condiciones de energía para los pobladores, sino significaba que el inversionista sacaba primero su inversión, sus beneficios y bueno, algún día les daría, pero estarían ahí aprovechándolo. Y eso mismo ocurrió en otros lugares y habría que decirlo. Sin esta visión también, donde tiene que haber un beneficio a la población, tiene que haber un reconocimiento del regreso y el beneficio para la naturaleza,
no puede haber ya una visión de progreso. Quien siga pensando que el beneficio debe de ser para quien instala y arrenda o compra o pone y es el único beneficiario yo creo que eso ya no puede seguir pasando. Tenemos que pensar en esta idea nuevamente de lo social, incluido el tema de las energías. Una forma muy evidente es esta. En Estados Unidos el consumo de energía es bárbaro, ¿no? La ciudad más iluminada que se puede ver desde el espacio es sin duda Las Vegas. El gasto es gigantesco, es onerosísimo y nos han comprado incluso en algunos momentos energía y todo tiene que ver con el espectáculo, con las luces de colores, y la gente se impacta, se emociona y no tiene una utilidad práctica y hay regiones enteras del planeta que carecen de energía. ¿Qué es lo importante? Pues que el hotel tal, el centro casino fulano, pues tenga estas luces o que pueda haber fuentes danzarinas. En Barcelona tuvieron que cancelarse las fuentes bailarinas o bailadoras porque resultaban costosísimas, eran más de 20,000 euros cada vez que las prendían. Y dijeron, no, mejor vamos a preguntarle a la población de Barcelona si lo seguimos haciendo. Y ese es el punto. Tampoco podemos seguir haciendo energía o comprándolo sin que nos demos cuenta que estamos destruyendo a cambio de ese tipo de beneficio aparente, de esa condición, y que tenemos que ahorrarlo. Y creo que en esta reflexión tendremos que ir trabajando en esa idea de mutualidad, solidaridad, mercado justo, reconocimiento de energías limpias, reconocimiento del trabajo, apoyos. Tendremos que irlo visualizando, que la nueva realidad nos está llamando a esto. Hoy nos dicen que van a trabajarse menos horas respecto a las horas que normalmente, por ejemplo, las 40 horas a la semana se van a modificar porque ya no va a ser correcto que estemos todo el tiempo. Medio platicábamos de la posibilidad de los cambios de horario. Bueno, creo que deberíamos de empezar a imaginar que un mundo distinto es posible a partir de esta pandemia y que tiene que empezar con estas cosas que estamos midiendo. A mí me parece realmente, digo, y lo veo porque tengo alumnos que van desde Tecámac o más al fondo todavía a tomar clases a las 7 de la mañana en Ciudad Universitaria y gastan en su vida entre o 3 o 6 o lo que quieran y que vende sus productos. Bueno, Tan chocante, ¿Me permitirías complementar la idea aquí de Ulises, Oscar, mientras ya regresó? Continúa, por favor. No, ya te andábamos agandallando la palabra, aprovechando. Perdón por esos tiempos. Yo lo que les propongo es que hagamos un esfuerzo por empezar a hablar de esta prospectiva, porque si bien es cierto, habrá que acomodarlo, también habrá que reestructurarnos, habrá que tener una forma también de aprendizaje. Sí es una ruptura epistemológica, dirían nuestros compañeros sociólogos, pero también es la construcción de nuevos paradigmas. Nos queda muy poco tiempo, perdónenme por esta larga intervención y espacio, pero les pido que nos hagamos el esfuerzo, nos veamos el próximo lunes y recordarles que esto fue El Hermoso Picante. Muchas gracias, Sigi, muchas gracias, Oscar. Digamos, cuídense, por favor. Nos vemos. Hasta la próxima. El fin de semana fue el almuerzo picante. Picante. Pásenla bien. Beso para ellas, abrazo para ellos.